la bienvenida a los que nos están mirando por medio de las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor pueda sobreabundar en su vida. Y para nosotros es un privilegio tenerles acá como parte de esta hermosa actividad que hacemos todos los domingos, que es rendirnos al Señor para aprender. Es un lugar de adiestramiento, no lo veamos. Muchas veces nosotros tenemos en la mente de que, vamos a la iglesia. No, nosotros somos la iglesia. Vamos al lugar donde el Señor nos entrena, nos capacita, nos instruye, nos corrige, nos direcciona. ¿Para qué? Para que todos los días que restan de nuestra vida podamos tener una afirmación en Dios y sepamos cómo vamos a confrontar todo lo de este mundo. No es fácil, hermano. Mire, mucha gente, yo sé que esa es la mentalidad de algunas personas, mucha gente dice, no quiero seguir yendo a la iglesia porque cada vez que voy a la iglesia me va muy mal. Otros dicen, tengo que ir a la iglesia porque cuando voy a la iglesia es que me va bien. Entonces, hay gente que le va bien, hay gente que le va mal. Pero déjeme decirle que venga o no venga a la iglesia, usted va a tener problemas. Triste la noticia, pero es una realidad. Vengamos o no vengamos al lugar de reunión, válgame la redundancia y perdónenme por los errores cometidos, vengamos al lugar de reunión, no va a ir mal. Aunque usted venga o aunque usted no venga. ¿Por qué? Porque es algo natural en el ser humano, que le van a pasar cosas buenas y le van a pasar cosas malas. La diferencia la marca la presencia del Señor en la vida del creyente, que nos ayuda a soportar con mayor facilidad cualquier tipo de adversidad. Él está con nosotros, Él nos ayuda, nos fortalece, Él está allí para motivarnos, animarnos, alentarnos y darnos de ese Espíritu Santo que tanto necesitamos en los momentos de tribulación, angustia y problemas. Entonces, bienvenidos a este 2026. No va a ser muy diferente del 2025, va a seguir teniendo algunos problemas, pero con el Señor vamos a poder soportar cualquier cosa que se venga. No es, creo que, oculto para muchos de los que hoy están acá en casa, que los pastores de Casa Servi son venezolanos. ¿O no sabía usted que éramos venezolanos? ¿No? Y no les habíamos querido decir. Y en el 3 de este mes, se suscitó algo para muchos terrible, para otros algo muy bueno, y fue la extracción del presidente de Venezuela hacia los Estados Unidos. Eh, Muchas noticias han salido de parte de mucha gente, algunos contentos, otros tristes, otros alegres, pero hubo un analista que escuché sobre lo que viene en cuanto a una restauración. Y lo que este analista decía es que económicamente una nación se puede levantar fácil y rápido, dependiendo los bienes que contenga esa nación. Y el problema no está en una restauración económica o financiera. El problema está en una restauración mental, ideológica. Y eso me llamó la atención, porque uno de los más grandes problemas a nivel mundial es poder tener una restauración de las cosas en las que creemos y de las cosas en las que queremos. Porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa se convierte en lo que yo quiero. Entonces, eh, hay mucha mentalidad, para entrar un poquito en la temática, dentro de Venezuela fueron más de 25 años del gobierno que actualmente transicionó. Entonces mucha gente dice 25 años. Sí, bueno, mi hijo no había nacido cuando el gobierno se había instaurado y había comenzado a hacer todo lo que se hizo hasta el día de hoy, que se den algunos aires de cambio y algunos eventos que posiblemente se produzca un cambio allá en el país. Pero el problema no es el cambio que se produzca, el problema está en dónde, en la mentalidad de las personas. Y basado en esto, comencé a meditar en lo que el Señor quiere hacer dentro de lo que es su pueblo. Porque
todos los que estamos el día de hoy en esta casa, en este recinto, todos los que estamos, venimos con vicios mentales. Miremos algo particular. Quiero hacer una narrativa, no me voy a salir del tema, pero quiero hablar de la vida de un hombre llamado Moisés. Todos conocemos a Moisés, todos conocemos la historia y la vida de Moisés, solo que para aquellos que no la conocen lo voy a narrar. Moisés tuvo un promedio de 3 periodos en su vida, de 40 años cada periodo. El primer periodo fue en Egipto, el segundo periodo fue cuando salió de Egipto al desierto, y el tercer periodo fue sacando a Israel de Egipto. En esos 3 periodos, lo que más atrae o llama la atención es cómo Dios le habla, le ministra y lo llama al ministerio. Dios, en un momento en el que él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, porque los suegros son mejores que las suegras, que para eso, hermano. Y no, es que tenía que decirlo este año, hermano, porque si no, no era yo. Entonces, Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Lamentablemente, su suegro, sacerdote de Madián, un hombre pagano, un hombre que no tenía principios divinos, pero aunque no hayan principios divinos en el entorno donde se levanta un hombre de Dios, Dios se arma de estrategia para que su propósito se cumpla en la vida de la persona. Y dice que por medio de una zarza ardiendo, de un pequeño árbol que comúnmente se quemaban en los desiertos porque eran algo así como las rodadoras de acá de Ciudad Juárez, cuando se secan ya comienzan a rodar por todos lados y usted le prende fuego y es capaz que se encienda muy rápido una rodadora. En cambio, allá en aquel lugar estaba lo que era una zarza, un pequeño árbol seco que posiblemente se encendían comúnmente en el desierto de donde estaba Moisés. Lo que le llama la atención a Moisés es de que esa salsa no se consumía. Él miraba y no se terminaba de quemar aquel pequeño árbol. Y eso le llama la atención, va a aquel lugar, el Señor cuando está ya al frente de la zarza le pide que quite el calzado de sus pies, porque el lugar que estaba pisando era santo, le habla el Señor directamente. Es un llamado personal. No había duda alguna de que Dios estaba llamando a aquel personaje. No había duda. Le dio una vara que se convertía en serpiente, para no mencionar a la suegra, una vara que se convertía en serpiente y una serpiente que se convertía en vara. Yo no estoy hablando mal de la suegra, dije para no mencionar. Entonces, le dio una vara que se convertía en serpiente y una serpiente que se convertía en vara. O sea, le dio demostraciones poderosas en el ámbito espiritual, diciéndole, yo voy a estar contigo en todo. Lo que se le venía no era fácil. Lo que tenía en cuanto a misión y en cuanto a proyecto de parte de Dios para con su vida, no era algo sencillo. Era rescatar a toda una nación de las manos de Egipto, la cual había esclavizado durante muchos años. Muchos años estaba este pueblo, esta nación, dentro de un yugo de esclavitud, el cual, déjeme decirle, ya se habían acostumbrado. Y parece difícil, y ahí surge una frase muy común, siempre la mencionamos en nuestras predicaciones o en algunas de las predicaciones, es que amamos, queremos y añoramos la libertad, pero amamos nuestras cadenas. Queremos ser libres, pero no queremos romper con ningún tipo de cadena que nos está atando. Entonces, esto va ligado a lo que es el síndrome de Estocolmo, que amamos y añoramos de que nuestros secuestradores nunca le pase nada, porque nos apegamos tanto a los secuestradores que nos sentimos con fines familiares hacia ellos. Entonces, esto era lo que estaba pasando dentro de la vida de Moisés y lo que le correspondía a Moisés hacer en el ámbito espiritual dentro del pueblo de Israel. Moisés va, logra lo cometido,
saca a Israel de Egipto, Dios le da la victoria con señales, con prodigios, con manifestaciones. No había duda en todo el pueblo de que Dios había llamado a Moisés. No había duda en todo el pueblo de que Dios era poderoso, de que Dios hacía milagros, de que Dios podía abrir el mar para que ellos pasaran en seco. No había duda alguna de todos los asuntos divinos en cuanto a la vida de Moisés. No había. Pero surge dentro del camino, dentro del trayecto en lo que ellos estaban yendo hacia la tierra prometida, surgen quejas. Y todas las quejas que comienzan a surgir, surgen por motivo a añoranzas que ellos tenían de su vida pasada. Añoranzas que ellos tenían de aquel pasado en Egipto. Y miren algo, porque ¿qué fue lo que ellos pudieron vivir en Egipto? Vamos a pensar un poquito, no vamos a meternos en lecturas de la Biblia sobre qué era lo que vivieron directamente, porque todos sabemos que en Egipto ellos eran unos esclavos. Y un esclavo, literalmente, no tiene derecho sobre su propio cuerpo. Un esclavo no tiene derecho alguno, es un esclavo. Israel en Egipto legalmente estaba esclavizada, tenía un esclavismo en toda su vida. Tanto así que a Faraón en una ocasión, y todos sabemos la historia, se le ocurrió que Israel estaba creciendo en número. Y Faraón dijo, no, están creciendo mucho esta gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Maten a todo niño varón que nazca en este tiempo. Todos los niños varones que nazcan de judíos en esta época, ustedes los van a agarrar y los van a matar. Y todo niño varón que nacía, lo mataban. ¿Había derecho sobre la persona? No había derecho. No tenían la autoridad ni sobre su propia vida. La autoridad la tenían el faraón y la tenían los egipcios. Ellos comían lo que ellos les permitían comer, ellos vivían a donde ellos les permitían vivir, ellos hacían lo que los egipcios les permitían hacer. Era una esclavitud. Vivían totalmente ajenos a tener una vida realmente común, una vida estable. Pero llega Dios, levanta a Moisés, rescata al pueblo, se lo lleva camino a una tierra prometida y en el trayecto comienzan las quejas. En el camino comienza una de las primeras quejas que leemos dentro de las escrituras fue la falta de comida. O sea, no hay comida, no hay alimento, estamos caminando en el desierto, no tenemos que comer. Éxodo capítulo 16, versículo 2, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne. Mire cómo lo dice. Allí en Egipto teníamos ollas de carne. Este es un grave problema, hermano. Porque sabemos quién es Dios para nosotros. Ellos sabían quién era Dios para ellos. No había duda, y vuelvo a repetirlo, no había duda de que Dios les estaba sacando, de que Dios demostró con poder visible delante de todo Israel y Egipto, de que Él era el Dios que los estaba sacando. Pero a mitad de camino, solamente porque faltó alimento en la casa, dijeron, es que en Egipto teníamos ollas de comida, había alimento en abundancia, había cantidades de cosas que nosotros comíamos y acá no tenemos nada. Acá no tenemos que comer, acá no tenemos cómo alimentarnos. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros también? ¿Cuántas veces no nos hemos sentado en un momento de crisis en nuestras vidas y comenzamos a reconsiderar allá en mi vida pasada, antes de yo ser cristiano, yo me gastaba la mitad de mi salario pisteando, pero con todo eso me quedaba dinero. Aquí ni puedo pistear y ni dinero me queda.
Yo estoy tratando de irme a su léxico, hermano. Bueno, a echarme, allá en el mundo me echaba las copitas, así como que hay más elegante. Me echaba las copas y me quedaba dinero. Ahora ni las copas me echo y el dinero me queda. No queda nada. ¿Por qué? Vuelvo a darle la bienvenida al 2026. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles, pero una situación difícil no tiene que quebrantar aquella fe que me produjo el poderío de Dios al sacarme de Egipto. ¿Me explico? O sea, la crisis, la falta de comida, la falta de alimento, no tiene que ser un agente que me diga Dios no está contigo. Ellos dijeron, preferíamos morir en manos de Jehová allá en Egipto, donde teníamos unas ollas de carne. Entonces vino el Señor y dijo, está bien, ¿quieren comer? ¿De verdad quieren comer? Sí, les mandó maná y les mandó codornices. Dice que comieron tanta carne, literal, hermano, léalo, búsquelo en las escrituras, que le salía carne de los codornices hasta por las narices a ellos. Ya, comieron porque se casan, porque llegaron al momento de saciarse y Dios le dio en abundancia. Pero el problema es hacer la comparativa de lo que usted era antes y de lo que es ahora. Porque vemos lo superficial y nunca vemos lo interno. Vemos los de afuera, vemos el entorno, vemos quizás la crisis golpeando, vemos situaciones difíciles que llegan a nuestra vida, vemos problemas, vemos enfermedades, pero no vemos que la mano de Dios siempre va a estar presente y latente dentro de nuestros corazones, dentro del entorno donde nosotros vivimos. Vemos que aunque llegó una pandemia en el 2020, hoy todavía estamos en pie porque logramos confiar en un Dios verdadero. Vemos que aunque llegaron momentos difíciles a nuestra vida, hoy pudimos pasar y pisar el 2026 sabiendo de que pudimos habernos quedado en el 2025. Eso me dice a mí que Dios está presente en todos los asuntos de mi vida. Aunque no hubo que comer, Dios estuvo allí. Entonces esta gente, sus primeras quejas, ya teníamos más comida, ya teníamos más alimentos, ya teníamos ollas de comida. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no había. Dice que ellos todavía no habían hablado cuando ya Moisés entonces comenzó a orar y a clamar a Dios para que la bendición bajara. Lo segundo, no tenemos agua. Estamos en un desierto, no tenemos sed. Falta el agua. Éxodo capítulo 17, versículo 1. Mire cómo comenzó la queja. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Mire que este gran problema. ¿Por qué todo era con Moisés? ¿Por qué tenían que pelear con él? ¿Por qué tenían que discutirle a él? Por supuesto, sabemos que era el hombre de Dios que Dios utilizó para sacarlos a ellos de Egipto. Pero ¿quién era la mano ejecutora? O sea, ¿quién fue el principal en todo este asunto? Fue Dios, hermano. Moisés simplemente fue un hombre más utilizado por Dios. Y lo que no entendía el pueblo era que ellos tenían la libertad de dirigirse a Dios para pedirle algo. Pero van y atercan y pelean con Moisés. Más adelante vamos a tener una lectura en la que dice la misma escritura que Moisés era un hombre manso. Era el hombre, para aquella época, el más manso sobre toda la tierra. O sea, tenía una paciencia, porque ya en la segunda queja yo le fuese caído a bastonazo y a palazo y a suegrazo a más de uno, ¿no? Sinceramente, a más de uno.
Y esa queja y queja y queja y queja. Gracias al Señor, Dios nos ha entregado una iglesia de ovejas, no de abejas, de ovejitas. No se quejan tanto, ¿verdad que no, hermano? Moisés le tocó quizás el pueblo que más se quejaba en la historia. Sabían, porque válgame la redundancia en este asunto, sabían que fue Dios el que los llamó. Ellos sabían que era Dios el que los estaba sacando de aquel lugar. Ellos estaban entendidos en que Dios estaba haciendo algo con sus vidas. Y ellos decidieron seguir a Moisés porque la mano de Dios estaba con él. Pero en el camino comenzaron a quejarse de agua. Ahora no tenemos agua. Y es allí donde sale la famosa historia donde Moisés va, Dios le habla, le dice, anda, ve a la peña, a la roca que está allá, golpéala y de ahí va a salir agua para que esta gente beba. Entonces la gente fue, se quejó, Dios le habló a Moisés, golpearon en la roca, salió agua y se saciaron de agua. Luego tuvieron miedo para ir a la guerra. No le voy a hacer la lectura, quiero solamente dejarle el versículo para que lo lea. Números capítulo 14, versículo 1. Dice que fueron a reconocer la tierra prometida, regresaron después de reconocerla, comenzaron a quejarse y que son gigantes, es que esa gente mata, es que esa gente es diestra en batalla, es que seremos como pan en sus manos, es que comenzaron a quejarse y a quejarse y a quejarse porque ellos estaban mirando que el ejército que estaba en contra era más poderoso, era más grande, era mayor. Escuche algo, amado hermano que está acá en casa y los que me miran por las redes sociales, todo lo que este mundo produce visualmente va a ser mejor que lo que usted piensa. Usted quizá dice, es que no voy a poder conquistar este empleo por causa de que no tengo yo la sabiduría, el empleo me queda muy grande. No puedo estudiar esta carrera porque no tengo la economía para estudiar esta carrera. Mi economía es muy pequeña delante de lo que yo quiero estudiar. Es que no puedo hacerme estos exámenes médicos porque no tengo las posibilidades financieras y los exámenes son muy costosos. Ponga usted lo que quiera poner en el tapete. Todo lo que este mundo produce siempre será más grande que usted, que su economía, que su conocimiento, que su sabiduría, que su inteligencia o cualquier cosa que usted quiera poner. Pero cuando usted la compara con el Dios al que usted sirve, entonces todo queda hecho algo ínfimo, minúsculo, no es comparable con el Dios a quien servimos. Nunca. Imposible, hermano, para mí poder haberme venido a México, haber traído a mi familia y nunca haber podido establecer una iglesia, un lugar de reunión como el que tenemos el día de hoy. Imposible. Pero como no se trataba de mi economía, no se trataba de mi conocimiento, no se trataba de mi sabiduría, no se trataba de mis estrategias, sino que se trataba y siempre se tratará de la estrategia, de la economía, de la finanza, del conocimiento y de la sabiduría de Dios y no la de los hombres. Porque si nos basamos en lo que tenemos, fracasamos. Si nos basamos en lo que somos, fracasamos. Si nos basamos en lo que podemos, fracasamos. Aquí no se trata de lo que usted pueda, ni de lo que usted sepa o entienda o conozca. Aquí se trata de lo que Dios es en esencia para cada uno de nosotros. Israel se quejó por todo. Se quejó por la guerra, se quejó por la sed, se quejó por el hambre, se quejó por todo. Se quejaron hasta de su propio líder. El hombre que habían visto hacer milagros, comenzaron a quejarse. María, Aarón vieron que Moisés tomó como esposa a una mujer cosita. ¿Y qué significaba eso, hermano? Es como que usted vea a algún familiar suyo que es así blanquito, pero bien blanquito, así es pote leche. Y dice, ay, qué bonito mi hermano, es blanco pote leche, así bien blanco. Y se case con una negra. Y qué contraste. Horroroso eso que hizo mi hermano.
Cuando voy a su casa y están las luces apagadas, le digo, ¿dónde está tu esposa? Le dice, mi amor, sonríe, para que puedan verle los dientes. Es negrita, negrita. Algo así le pasó a Moisés, hermano. Algo así vivió Moisés. Entonces se levantó María y se levantaron Aarón. ¿Cómo es posible? A mí me dijeron que sonaba algo despectivo llamar prieto a alguien, ¿no? Y yo me imagino a Moisés y a María diciéndole, Moisés, Aarón y María, Moisés se casó con una prieta. ¿Qué prieta está? Imagínense usted las quejas que habían alrededor. Y nada más y nada menos que llega eso a los oídos del Señor, a los oídos de Dios. Y habla Dios con Moisés, le dice, reúneme al pueblo y llámame a Moisés y a Aarón y a María. Llámamelos ahí delante de él. Se para Moisés, se para Aarón, se para María, se para todo el pueblo y Dios desciende en aquel lugar. Primera vez que les descendía a todos y hablaba el Señor. Y los llama, Aarón y María, vengan acá. Imagínense. Yo me imagino a Aarón y María diciendo, oh, ya vamos a quitar a Moisés del trono por buscarse a la prieta de la esposa. Yo me lo imagino, acá cosas locas mías. Y cuando se pone Moisés, Aarón y María al frente del Señor, le dicen, yo cuando quiera hablarle al pueblo, voy a hablarle por medio de un profeta. Y a unos que otros les voy a hablar por revelaciones, por una visión, por un sueño. Pero Moisés, con él yo quiero hablar siempre, cara. Dijo, con él yo, es un trato, él me verá a mí, tal cual y como yo soy. Los demás no. Los demás tendrán sueños, tendrán visiones, tendrán alguna revelación, les hablaré por un profeta, pero con mi siervo, con él voy a hablar cara. Cuando alguien es llamado por Dios, hermano, no es cualquier cosa. Cuando a usted Dios lo llama con un propósito, no es cualquier cosa. No se sienta menos que nadie. Lo que Dios declara es que con los demás va a poder hablar de otra forma. Pero si Dios te llamó a ti, contigo quiere hablar cara a cara. Con los que realmente Dios llamó, a ellos, con ellos, Dios va a hablar cara a cara. Si necesitas comunicarle algo a tu vecino, tal vez Dios se lo va a comunicar por medio de un sueño, pero a ti te va a hablar cara a cara. Si los que te critican, Dios tiene que hablarle algo, Dios se los va a hablar a los que te critican, pero a ti Dios te va a hablar cara a cara. No es un privilegio que tenga todo el mundo, es un privilegio que tienen los que logran en el Señor conocerle realmente. Entendamos que aunque haya escasez de agua, aunque haya escasez de alimento, aunque haya temor por las situaciones difíciles que se le presentan a uno, que aunque hayan tantas cosas que ocurren, nosotros tenemos el privilegio de ser llamados por Dios. Y eso nos da garantía de comida, de vestido y de agua. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su generación que le envíe pan. Quiero leer el último versículo de las quejas de esta gente, para que podamos entender en plenitud qué era lo que estaba pasando en el corazón de Israel. Números capítulo 11, versículo 4. Y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos, de los melones, de los burros
Creo que acá deben conocer lo que son los puerros, perdón. Me dijeron no, que era parte de la comida mexicana y nunca he comido puerros, pero usted lo conoce, preséntamelo, porque yo no los conozco hasta ahora. Dice que es un familiar entre el ajo y la cebolla, es un pariente entre el ajo y la cebolla, pero nunca he visto ese tipo de especia. Entonces, recordaron la cebolla y recordaron los ajos. Ellos comenzaron a recordar todas las cosas, oh, los melones, los pepinos, la carne, lo que comíamos en Egipto. ¿Qué hubo allí? Hubo una nostalgia por una vida pasada, la cual les estaba calcomiendo el alma. Y no era algo propio de ellos, hermanos. Porque dice las escrituras, cuando la leemos al principio, de que había una mezcla entre los extranjeros y ellos, que los extranjeros comenzaron como que a decir, ay, ojalá pudiéramos vivir aquellos tiempos de antes. ¿Cuántos de los que hoy estamos acá, de repente, no voy a hablar yo directamente de mí porque no tuve esas experiencias? Creí a los 14 años y de los 14 a mis 41, ¿qué hubo? Este, he sido creyente en el Señor. Pero aquellos que de repente se convirtieron hace 5 años y tuvieron mucha vida en el mundo, ¿cuánto quizás no le ha logrado pasar por el pensamiento todos los que vivieron en su pasado y recuerdan con añoranza todas esas cosas que vivieron? Cosas que quizás no van a volver a ser iguales, ni van a ser como las fueron en el tiempo que usted las vivió. Pero de repente hubo abundancia económica, de repente hubo abundancia financiera, de repente usted tuvo 2 casas y hoy, después de servirle al Señor, tiene una sola y es la de la suegra, donde usted está viviendo. Usted dice, ay, Dios mío, todo esto me ha venido hoy en Cristo. Sí puede pasar, hermano, sí puede pasar, de que antes teníamos y hoy en día no. Pero el problema está basado en qué es lo que yo tengo dentro de mi vida que no tenía antes. Tengo una seguridad del reino de los cielos. Tengo una afirmación de que Dios está conmigo. De que aunque pasen situaciones difíciles, el Señor va a estar presente. Hemos podido nosotros comprobar con nuestros propios ojos de que aunque un cáncer toque el cuerpo de alguien, Dios ha producido el milagro. Que aunque una carta que diga te van a meter preso por X o Y delito, hemos visto la libertad de Dios y que Dios ha intervenido. Hemos orado por gente que ha estado presa o que ha estado en la cárcel injustamente y hemos visto su libertad por causa de la gracia del Señor. Hemos visto personas cautivas mentalmente por lazos del enemigo y hemos visto una libertad espiritual en ellos. Esa satisfacción no nos la quita la riqueza, no nos la quita la abundancia, no nos la quita nadie. ¿Por qué? Porque sabemos en el Dios que hemos creído. La escasez no tiene que quitarte absolutamente nada de lo que Dios está produciendo en tu vida. Hay una sola exigencia de parte de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos exige Dios? Josué capítulo 1, versículo 7. Mire cómo le habló Dios a Josué, diciéndole, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hoy para este 2026, yo dejo esto en tu corazón para que entiendas y sepas de que cuando tú dedicas tu vida al Señor,
y le permites al Señor, así como lo dice aquí las Escrituras, medita en este libro de la ley de día y de noche, que no sea parte de tu boca ni de tu corazón. Y cuando tú hagas esto, vas a hacer prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Por qué? Porque lograste hacer solo una cosa de las que Él te mandó, mantenerte firme y meditar en su palabra. Dice, no temas, no desmayes, mantente fiel al Señor y verás que para este nuevo año vamos a ver cosas que no vimos. Pero necesitamos particularmente cambiar toda la mentalidad de las cosas que habíamos hecho en el pasado y que no nos funcionaron. Todo lo que no sirvió, todo lo que no funcionó, no podemos seguir con el mismo sistema y esperando los resultados diferentes. Entienda esto, amor. Con esto ya vamos a cerrar las redes sociales. Entiendan. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo todo el tiempo y esperar resultados diferentes. No, si hago lo mismo, voy a recibir lo mismo. O sea, los resultados van a ser iguales. Así que a partir de este año, todo lo que usted hizo y no le resultó o le dio los resultados que ustedes no querían, quítenlo. Arránquenlos de su vida. Apártese de gente que no le es fructífera. Deje a gente atrás. Hay gente que está empeñada en estar ahí a su lado, pero no le produce ni crecimiento ni desarrollo. Diga, Señor, ¿sabes qué? Hasta aquí ya yo no batallo más con esta persona. Ya no lucho más con esta gente. ¿Por qué? Porque usted necesita avanzar. Y los que van a ir a su ritmo y van a avanzar a su ritmo son la gente que Dios le va a poner para que les ayude y les hagan crecer. Parece, escúchelo, parece egoísta, parece feo, parece no bueno, pero es una realidad. Hay gente que te atrasa, hay gente que, vámonos a tomarnos las copitas, para no decir cristiano. Esa gente te atrasa, hermano. No, pero vente, no hay problema, vamos a emborracharnos. Si alguien te incita a hacer lo malo, esa gente te atrasa. Esa gente no sirve como nuestros amigos. No, pero que un poquito de mota, pues tampoco puedo decir mota. Es que me aprendí las palabras más. Ya no, ¿cómo le decimos? Pues, miren cómo se delatan, ¿eh? Esa vida pasada de cada uno de los que... Mano, aquel que te invita a fumar, aquel que te invita a lo malo, te atrasa, esa gente te atrasa. Aquel que te dice, quédate dormido, no vayas al trabajo hoy, te atrasa, la esposa te atrasa, no mentira, te atrasan, hermano, realmente. Gente que no quiere que tú trabajes, gente que no quiere que tú prosperes, gente que te invita a beber, gente que te invita a fumar, gente que te invita. Si no lograste llamarlos ni traerlos a la iglesia, esa gente trae. Entonces, 2026 es para no recordar el pasado, cambiar las cosas de nuestro presente y comenzar una fórmula distinta. Y vamos a tratar de que esa fórmula familiar comience a dar los resultados que el Señor quiere que dé. Entonces, gracia y paz para los que hoy nos pudieron prestar sus oídos y pongan en práctica, hermano. El pasado ya quedó. Ahora nos toca un nuevo año, el cual creo y considero que va a ser un año de bendición. Comenzamos con una gran bendición, comenzamos con la caída de un dictador, aunque mucha gente no lo mire así, 25 años en el poder se llama dictadura, no tiene otro nombre, no se llama dictadura. Y cayó por manos de que quizás mucha gente no quiere. No, los Estados Unidos están metidos en Venezuela, es lo que quieren el petróleo. Sí, hermano, China, Rusia y los iraníes no están en Venezuela metidos por la receta de la arepa. No. Están por el petróleo, por el oro, por todo lo demás.
y que bueno, que se vayan a los Estados Unidos y saquen a toda esa gente y ellos también se queden con parte, no hay problema. El problema es de que cayó una dictadura, se comenzó bien este año. Y muchas de los que hoy estamos acá, sé que tenemos proyectos, metas y deseamos en el Señor que todas se puedan cumplir, pero eso sí, esfuércese, sea valiente, no temas ni desmayes, porque nuestro Dios estará con usted en donde quiera que usted vaya. Amén. Colóquese pie, amado. Vamos a orar los unos por los otros. Hay un año de reto, un año donde vamos